Muy buenas noches y bienvenidos a todos y a todas un día más a Movimiento Endogal. Hoy tenemos aquí con nosotros a un conocido ya de Movimiento Endogal como es el doctor Ramón Míguens. Él es licenciado en odontología por la Universidad de Santiago de Compostela, máster internacional teórico práctico de endodoncia avanzada por la Universidad de Santiago de Compostela, máster universitario en Ciencias Odontológicas por la Universidad de Santiago de Compostela y un montón de cosas más que podéis ver en el currículum extenso que tiene en la web del máster Endore, del cual también es profesor colaborador. Él hoy viene a hablarnos de acceso guiado a través de caries, aperturas conservadoras. Para mí es un placer volver a saludarlo de nuevo después de casi 2 años que creo que hace que nos acompañó aquí. Ramón Míguens, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que disfrutéis mucho de su excelente charla. Adelante, Ramón, gracias. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, César, otra vez por la presentación y sobre todo por siempre estar ahí al pie del cañón con la formación online y demás. Por supuesto, muchas gracias también a los asistentes a este webinar, que muchas veces cuesta entre semana, después de terminar jornada laboral, dedicarle un poquito de tiempo a la formación. Y nada, por último, también obviamente agradecer a Endogal por contar conmigo para todas sus actividades formativas. Continuamos con el movimiento endogal. En esta edición, vamos a hablar de aperturas camerales, pero con un enfoque ligeramente distinto. O sea, en este caso, no solo vamos a hablar de aperturas las clásicas tradicionales, sino que en lo que nos vamos a centrar sobre todo en esta charla son aperturas conservadoras y sobre todo individualizarlas en función de la localización y tamaño de la caries. O sea, intentar hacer un acceso entre comillas, guiado a partir de esa localización de caries. Esta charla forma parte de este movimiento endogal y a su vez dentro de una máster serie de 9 capítulos sobre temas de endodoncia. Cojo el testigo de la doctora Sandra García, que nos dio una verdadera clase magistral de uno de sus temas predilectos, como es el diagnóstico y la traumatología. Podéis ver los ponentes de las siguientes charlas, que estarán muy interesantes sobre temas importantes de la endodoncia, tanto en instrumentación, irrigación, obturación, la endodoncia guiada, retratamiento, posteriormente la restauración e incluso odontopediatría. Y empezamos con una introducción, donde primero quiero comentar unas generalidades sobre apertura cameral, sobre todo teniendo en cuenta ese enfoque tradicional, clásico, de acceso totalmente recto al sistema de los conductos y a la entrada de los conductos. Más que nada como contexto, aunque no vamos a ahondar demasiado en eso, ya que intentaremos centrarnos lo máximo posible en esos accesos más conservadores y en casos clínicos. Pero este inicio del webinar sí que se trata, pues es un poco de generalidades comunes a todos los accesos y sobre todo, bueno, poner un poco en contexto en cuanto a acceso. Después nos centramos en conservadores y por último una serie de casos clínicos. ¿Qué es la apertura cameral? Es una preparación directa que la vamos a realizar para localizar y entrar en todos los conductos radiculares. Eh, la endodoncia tradicional tiene unas formas de conveniencia dictadas por la literatura, ¿vale? Según estudios anatómicos clásicos que nos dicen el número de conductos que con más probabilidad hay y la localización más común. Entonces, bueno, tenemos una serie de formas para eliminar toda esa cantidad de pulpa, el techo, los cuernos pulpares y demás, como vemos las formas, por ejemplo, los incisivos superiores que tienen esa forma triangular para los cuernos pulpares y, bueno, estas formas de conveniencia dictadas clásicas por la literatura.
Las técnicas de endodoncia un poco más actuales y modernas tienden a individualizar un poco las aperturas en función del caso, porque vamos a tener mucha más información de la que se disponía antes. En muchos casos vamos a tener incluso CBCT, por ejemplo, entonces vamos a saber ya exactamente la localización de conductos, número de raíces. Entonces vamos a poder modificar un poco estas formas de conveniencia y sobre todo jugar con ellas en función de determinados aspectos como la caries. Conseguir ese acceso recto, ese acceso adecuado, es una de las claves para el éxito del tratamiento de endodoncia. Nos va a facilitar mucho la vida en función de si, si vamos a tener un acceso sin dificultades o con dificultades. Para un acceso adecuado tenemos que eliminar toda la caries, todas las restauraciones antiguas deficientes que no necesitemos conservar. Debemos ver siempre la superficie del conducto y identificar esas entradas, eliminar los excesos de esmalte y dentina que puedan ejercer como interferencias. La apertura debe dar un acceso lo más directo posible hacia el ápice o foramen apical. Debemos aliviar de oclusión las cúspides débiles sin soporte y lo dicho, podemos modificar ese diseño de cavidad durante la preparación según cómo estén trabajando esos instrumentos. O sea, podemos abrir más o menos para que entren más o menos rectos. En raíces con curvaturas muy severas, a lo mejor incluso hay que cambiar un poco el concepto de instrumentación y hacer el acceso en la dirección opuesta para que nos alivie mucho esa instrumentación. En dientes calcificados, además, podemos eliminar el dique durante la fase de la apertura para facilitar la orientación, que es la fase pues, más complicada durante la apertura, orientarnos bien en esos casos calcificados y complicados. Vamos a ver de forma rápida el artículo clásico de Krasner y Ranko, en el que nos habla de las leyes de la anatomía de la cámara pulpal, que son cambios de color y dónde se localizan las entradas de los conductos. Lo vemos de forma rápida porque esto es eh, pues, clásico y de aperturas tradicionales y demás. Todos debemos saber ya la anatomía del suelo de la cámara pulpar. Siempre va a ser más oscuro que las paredes. Los orificios van a estar en la unión de las paredes y el suelo y normalmente en ese ángulo de unión suelo-pared, como veis en las imágenes. Además, van a estar casi siempre situados al final de unas líneas de unión de desarrollo, que son las líneas estas que normalmente se ven marcadas, que es el rostrum canalium, que sí están presentes, que muchas veces sí. Serían estas las líneas de desarrollo y los conductos siempre al final. Siempre son más oscuras que el propio suelo, que a su vez es más oscuro que las paredes. Y excepto en molares maxilares, los orificios van a estar a la misma distancia a una línea dibujada en sentido mesiodistal. Y a su vez van a estar siempre localizados en una línea perpendicular a esta línea que habíamos dibujado en sentido mesiodistal. O sea, misma distancia y siguiendo una línea recta generalmente. Después hay diversidades anatómicas que veremos, por ejemplo, necesitaremos CBCT para localizar o microscopio. Hay alguna serie de trucos para ayudarnos a buscar conductos o dónde pueden estar. Entonces, en casos vitales siempre vamos a tener, pues normalmente presencia de sangrado, ya sea abundante o como una pequeña gotita que nos identifica ese inicio del conducto. Si vemos un sangrado abundante, también puede ser una perforación. Entonces, para poder distinguir entre perforación, si, como el caso que veis en el vídeo, nos puede dar lugar a errores y pensar que puede ser una perforación. Colocamos la sonda endodóntica, por ejemplo, y le conectamos el localizador de ápices y podemos ver si nos marca periápice estando tan arriba, probablemente se trate de una perforación. Además, si ya tenemos todos los conductos preparados y pasamos una punta de papel para secar los conductos y vemos em, una puntita de sangrado en el lateral de la punta de papel, normalmente nos puede indicar la presencia o de bifurcación o de un conducto lateral. Si se trata de un conducto lateral, lo que vamos a medir es a qué nivel de la punta de papel se encuentra ese punto de sangrado para dirigir
la salida lateral de la aguja de irrigación para poder irrigar con toda la potencia sobre esa zona y poder desinfectarlo e incluso poder obturar. En casos necróticos normalmente vamos a observar una pequeña línea blanca, no es tan evidente. Sí que es muy importante para apertura, sobre todo en casos complejos, disponer de un buen espejo. En este caso podemos ver la diferencia entre un espejo de rodio normal y el espejo Circ. Sobre todo fijaros en la reflexión de luz. O sea, en la derecha sería el Circ y vemos que refleja mucho mejor la luz y en zonas mucho más profundas, mucho más sencillo de ver. Pasamos a una secuencia básica de apertura cameral. Primero, siempre necesitamos la radiografía diagnóstica para saber tamaño de la cámara pulpar, localización de los conductos y demás. Utilizamos una fresa troncocónica tipo endoaccess o una fresa de bola para eliminar la caries y hacer una cavidad de acceso hasta el techo. Posteriormente, pasamos a una fresa de tallo más largo y de bola para eliminar techo y redefinir paredes. Utilizamos una endoceta para redefinir la forma de la cavidad y el suelo de la cavidad. Y podemos utilizar ultrasonidos para eliminar interferencias iniciales y redefinir de forma fina la cámara pulpar. También podemos utilizar este tipo de fresas de tallo extra largo de contraángulo para esos pequeños detalles. Posteriormente permeabilizamos con la lima Preca y eliminamos de nuevo interferencias del tercio coronal, pero esta vez con la lima X. Las puntas ultrasónicas que podemos utilizar serían la número 1, que se trata de una bola diamantada, que su principal uso sería buscar y localizar conductos calcificados, generalmente en terciopelo. La punta número 2 es una tiene punta Roma y sirve para definir la cámara pulpar con las partes laterales o sirve también para, con esa punta, buscar el cuarto conducto o conductos ocultos o omitidos. Y en cuanto a la punta número 3, ya veis que tiene una punta bastante más agresiva, sirve para localizar conductos pues, más complicados de encontrar, eliminar calcificaciones y también eliminar y deshacer postes de fibra de vidrio. Vamos a ver los distintos tipos de apertura. Vale, lo que sí que sabemos es que los accesos tradicionales se mantuvieron sin cambios durante décadas porque tienen muchas ventajas. O sea, tenemos esas formas de conveniencia que nos ayudan a localizar los conductos, tenemos la extensión por prevención, que sería la remoción de obstrucciones de dentina para poder extender el acceso en línea recta al ápice y eliminar por completo el techo cameral, que esto es una de las características de los accesos tradicionales. Sin embargo, en los últimos años se cuestionan un poquito, siguiendo los conceptos de la odontología mínimamente invasiva, se cuestionan estos accesos y se modifican utilizando instrumentos menos cónicos y de diámetros menores para preservar dentina. ¿Por qué? Porque lo que intentan buscar es incrementar estabilidad mecánica y darle más resistencia a la fractura del diente. Intentar evitar que fracturen. En los últimos años, los dos autores que iniciaron, por así decirlo, esta corriente fueron Clark y Kademi, que modificaron esa cavidad de acceso para minimizar la eliminación de estructura dentaria. Sobre todo, se basa en un concepto que sería conservar parte del techo cameral, que eso antes era impensable. Y le dan muchísima importancia a la dentina pericervical, que según su jerarquía de estructuras que le aportan valor al diente, es la estructura más importante. Sería la dentina que se localiza, como veis en esta imagen, 4 milímetros más apical y 4 milímetros más coronal al hueso crestal. Es crucial para transferir la carga oclusal a la raíz y lo que dicen estos autores que es una dentina, una parte del diente irreemplazable. O sea, ellos dicen que podemos incluso permitirnos perder el ápice durante una apicectomía, por ejemplo, perder la parte coronal, vamos a colocar una restauración indirecta, pero esa dentina próxima al hueso que sirve para transferir esa carga oclusal a la raíz, dicen que es irreemplazable. También hablan de otras estructuras dentales que le aportan menos valor al diente. Por ejemplo, el esmalte socavado
o incluso el esmalte coronal, que según ellos le aporta un valor medio al diente, y en cambio esa dentina de esa zona pericervical, incluso el esmalte cervical, lo consideran mucho más importante. Entonces, durante una apertura, ellos consideran que el acceso en la parte coronal puede ser un poco más ancho, un poco más grande, podemos sacrificar un poco más de estructura en la zona más coronal, pero no dentro del conducto, dentro de la cámara pulpar. Así han desarrollado también este concepto, que sería la preparación Cala-Lili, que sería por su forma que parece a la flor de Cala. Entonces, lo que harían sería un bisel de 45 grados en la zona del esmalte. ¿Vale? Como vemos aquí en la imagen, imaginaros que en lugar de ser simplemente una clase 1, es una apertura cameral. Esta zona de dentina no quieren perderla y lo que van a hacer es un bisel de 45 grados en el esmalte, que sería toda esta parte, toda esta imagen de la derecha. Ese esmalte, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir que tengamos una mucha mejor visualización, ¿no? Porque no vamos a tener ningún tipo de interferencia en zona coronal que nos impida ver la entrada de los conductos y nos va a ayudar también después a la fase restauradora, porque se van a repartir por el factor C más extenso debido al bisel de 45 grados, se van a repartir mucho mejor la adhesión y las cargas. Aquí vemos otro esquema. Como veis, serían aperturas no para que el acceso sea totalmente recto a los conductos, sino que es un concepto distinto, que sería dirigido y guiado a la entrada del orificio. Vemos la proyección que hace el conducto, la seguimos y lo que hacemos es que en esa zona terminamos la apertura. O sea, no abrir más de esto. ¿Vale? Si el conducto hace esta proyección, no seguir eliminando estructura dentaria en coronal. No sería necesario para ellos eliminar todo esto y hacer un acceso totalmente recto. Ellos dicen que se pueden usar este tipo de fresas, que son las fresas también del mismo nombre, de Cala Lili, para hacer como ese bisel cabo superficial de 45 grados, pero realmente con una fresita de bola de rugby, por ejemplo, hacemos ese bisel sin ningún problema. Aquí vamos a ver un ejemplo de ese tipo de preparación de acceso, pues más conservador y que seguimos esa estructura. Esa sería la parte interna que ellos no quieren que sea más grande que eso. Y después lo que hacemos es extendernos un poco en la zona de ese esmalte coronal, que para ellos es más prescindible que la dentina interna. A ver, si fuera un acceso más conservador incluso, habríamos hecho en línea recta desde aquí, pero eso nos impediría visualizar correctamente la entrada de los conductos y seguramente los instrumentos entrarían de forma más complicada y un poco más, forzándolos un poco más. Estos serían, según la literatura, los tres tipos más en auge de cavidades de acceso. Serían los accesos tradicionales que veis en la imagen de la izquierda, los accesos conservadores en la imagen del medio y el acceso ninja o ultraconservador. Sin embargo, sí que últimamente existe una tendencia de reducir de forma excesiva ese tamaño de apertura o de cavidad de acceso. Sobre todo por esa tendencia de las redes sociales para enseñar esos accesos ninjas o ultraconservadores y demás, que realmente no, no son lo más eficiente posible y nos vamos a tener muchas dificultades que no nos vamos a encontrar normalmente con el acceso conservador, que ya son aperturas pequeñas y adecuadas, y en cambio el acceso ninja es demasiado pequeño y nos va a comprometer a hacer bien una endodoncia. Aquí veis otras imágenes de esos esquemas de apertura y vamos a ver unos ejemplos. ¿Vale? Este sería un tipo de apertura totalmente tradicional. Aquí hay que tener en cuenta que había una caries grande, pero sí que vemos que hay un acceso totalmente recto a la entrada de los conductos. ¿Vale? En este caso, tres conductos mesiovestibulares, uno palatino y el conducto distal al que entramos también de forma totalmente recta. También por anatomía de este molar, sí que era más necesario hacer una apertura totalmente tradicional y no intentar algo conservador. En este caso vemos
el caso de antes, ¿vale? Vemos una apertura conservadora, ¿vale? Con esa forma de cala Lily, como veis en la radiografía, y eso también lo podemos ver en la imagen de la apertura, porque vemos la zona del acceso de la zona de la dentina y esta zona del esmalte de la parte más coronal. Y este sería un ejemplo de cavidad ultraconservadora o ninja. Ahí vemos el conducto distal, el conducto palatino y dos conductos mesiovestibulares que se ven ahora. Ahí en esa. Vale, aquí sí que vemos que es mucho más complicado instrumentar y obturar el sistema de conductos de esta forma. ¿Vale? Aquí lo que hemos intentado hacer es no pasarnos de conicidades más del 4%. Hemos utilizado instrumentos del 4% de conicidad porque si no sería muy complicado de tratar. Estos avances tecnológicos, por ejemplo, las nuevas aleaciones, nuevas conicidades que se usan, que antes no se utilizaban, había otro concepto de instrumentación, que eran conicidades mucho más progresivas, más anchas en sentido coronal, el CBCT, todos estos avances tecnológicos, el microscopio también, permitieron hacer mejor esos procedimientos de conservar dentina. Sin embargo, como en las cavidades ninjas, puede haber problemas o complicaciones que nos pueden hacer que el tratamiento se complique hasta niveles inaceptables. Es mucho más fácil que nos fracture un instrumento o que nos dejemos un conducto olvidado o que no desinfectemos correctamente el sistema de conductos. ¿Por qué? Porque el tipo de apertura ideal debería permitir la eliminación completa de todos los residuos metabólicos de la pulpa, el tejido pulpar y demás. Y con ese tipo de accesos más conservadores muchas veces no se puede. O sea, con accesos más conservadores hay mayor riesgo de contaminación bacteriana. Y también, obviamente, de no localizar conductos porque no los vamos a ver. Si vamos a accesos más conservadores, debemos utilizar magnificación, ya sea lupas o microscopio. Los accesos conservadores en dientes maxilares, dice la literatura en algún artículo, porque este es un tema bastante controvertido, que hay información de ambos bandos. Sí que algunos artículos dicen que parece que en dientes maxilares, si hacemos un acceso pequeño, no se influencia demasiado la eficacia de instrumentación, o sea, no es peor a nivel de instrumentación. Lo que sí que dice mucha literatura es que hay una correlación positiva entre cantidad de dentina coronal y dureza del diente. Sin embargo, lo que también dice la literatura es que es más importante conservar las crestas marginales, mesial, distal y demás, que conservar algo de tejido en zona coronal. Es más importante para la dureza del diente esas crestas marginales. Y normalmente las perdemos cuando hacemos una endodoncia, por lo menos una, porque suele haber una caries interproximal. En cuanto a esas caries, podemos hacer un tipo de acceso individualizando su localización. Siempre que exista una caries, intentaremos tener en cuenta dónde está, ¿vale? Si está en mesial, pues intentaremos que el acceso no sea muy a distal, porque ya vamos a perder mucho tejido mesial. Muchas veces cuando limpiamos la caries ya llegamos más o menos ya podemos acceder a los conductos de forma más o menos recta. Tenemos que evaluar cómo entran los instrumentos, sino eliminar interferencias y volver a evaluar. Muchas veces ya podríamos incluso hacer la endodoncia con estos nuevos instrumentos y demás, sobre todo si ya tenemos experiencia en el sistema, podríamos hacerlo de forma conservadora desde la localización de la caries. Primero prepararíamos un acceso conservador limpiando la caries y podríamos extender un poco la preparación hacia oclusal para facilitar un poco la salida del instrumento, que no salga tan doblado. Así, en este ejemplo, vemos una típica caries cervical vestibular en un incisivo central, en el que si hacemos un acceso tradicional, que sería desde la zona palatina, tendríamos una pérdida de lado a lado. Entonces, nos complicaría bastante a nivel después restaurador y largo plazo del diente. Entonces, lo que hicimos fue intentar hacer la endodoncia desde esta zona. Son casos bastante habituales estos incisivos. En muchos casos, si sale el instrumento muy doblado,
Lo que podemos hacer es hacer un pequeño surco a este nivel, ¿vale? El nivel más, más incisal, por así decirlo, de la cavidad, para que ese instrumento vaya por esa zona y no vaya tan doblado, por así decirlo, vaya un poco más recto. ¿Cómo sería aquí? ¿Vale? Esta zona la hemos preparado con un pequeño surco, ¿vale? Para que los instrumentos pues, bajen de forma más recta y más sencilla. Aquí tenemos pues, unos esquemas según la literatura de distintos tipos según un artículo de distintos tipos de acceso, desde el tradicional al conservador, el conservador con esa preparación Cala Lili, el acceso ninja, que ya os digo, no recomiendo que se haga, salvo que tengas muchísima experiencia y casi ni eso, porque no tiene demasiadas ventajas. El acceso truss, que sería un acceso especial, que haríamos dos pequeñas cavidades, una en mesial, una en distal. Normalmente se hacen en esos molares mandibulares por la estructura estructura anatómica de las raíces. Haríamos un pequeño agujero en mesial para tratar los conductos de la raíz mesial y haríamos otro en distal para tratar los conductos distales. El otro tipo de acceso sería esa preparación a través de la caries y a través de la restauración. Siempre que tengamos restauraciones antiguas, medio grandes, debemos primero eliminarlas para basarnos en esa localización de la restauradora anterior para no eliminar tanto tejido dental sano y eliminar la mayor parte de tejido restaurado. Aquí vemos pues, un caso de una caries distal de un molar superior. Vamos a limpiarla. En este caso, pues eso, ya hemos pasado esa fresa tipo endoaccess. Esta es la lima de preinstrumentación. Pasamos a la instrumentación y vais a ver ahora la localización del cuarto conducto. Desde esta zona más o menos distal hemos abierto pues un poquito más hacia la zona oclusal y podemos trabajar desde ahí. Ahí localizamos ese cuarto conducto y eliminamos esas interferencias coronales que puede tener en la zona más coronal con el instrumento X y también nos ayuda a avanzar. Y ahora vamos a hacer la preinstrumentación rotatoria con el instrumento A, el instrumento 1503. Que ahí veis los típicos movimientos de picoteo de la instrumentación por ciclos. Y en este caso ya estaríamos con la instrumentación. Ahí veis los conductos ya totalmente instrumentados, los cuatro conductos, desde esa zona vista. La proyección que van los conductos desde esta zona distal, no van desde la zona totalmente oclusal, sobre todo el mesial, que tendríamos que eliminar pues, un poquito más de tejido, que si es necesario se hace, pero si podemos intentar ser un poco más conservadores, genial. Y todo esto es gracias a esos avances tecnológicos que hablábamos antes, incluso a nuevas fresas, un poco más también que podemos ir al detalle, pero sobre todo eso, ultrasonidos y demás. El CBCT para saber la anatomía previa, muchos casos de aperturas, por ejemplo, desde cervical, si sabemos previamente que hay otro conducto adicional, probablemente no intentemos hacer la endodoncia desde cervical y hagamos un acceso convencional. Entonces, todas estas nuevas tecnologías nos permitirán saber si podemos hacer accesos conservadores o no. Y siempre intentar, aunque hagamos un acceso conservador, tener en la cabeza esas formas de conveniencia clásicas, porque siempre podemos volver a ellas y para hacer una apertura normal también debemos hacer esa forma, aunque sea un poco más pequeña. Vamos a ver otro ejemplo de odoncia a través de la caries. En este caso es un 17 con una caries vestibular. Vamos a ver dos opciones de tratamiento y después vemos lo que hemos intentado hacer y a ver si ha salido. Vemos que hay restauraciones antiguas que debemos eliminar. Hacemos una proyección más o menos de dónde estarían localizados los conductos y en la opción A, la opción de arriba, este sería pues más o menos el acceso que deberíamos hacer después de limpiar la caries e intentar hacer un acceso totalmente recto para acceder a todos los conductos, un acceso totalmente tradicional y para así ser
pues, seguros con la instrumentación y demás. Y la opción B, vamos a ver pues, el acceso que se podría intentar hacer después de haber limpiado la caries y intentar acceder por ahí a los 4 conductos. Vamos a ver el vídeo. Ahí vemos la caries vestibular. Ahí ya está medio limpia con una pequeña exposición pulpar, ahí ya una exposición pulpar grande y realizamos la apertura. Utilizamos la punta, en este caso podemos utilizar la punta número 2, yo ahí ya estoy utilizando la punta número 3. Hacemos la permeabilización o cateterización de los conductos, una exploración de los conductos inicial con una lima Preca. Si podemos permeabilizar ya desde esta posición conservadora, directamente, sin mucha presión con la Preca, yo ya intento seguir el proceso de endodoncia sin abrir más. Si con la Preca me cuesta llegar a longitud de trabajo, me quedo en tercio medio, sí que intento hacer un acceso tradicional. Después veréis un esquema de, pues, como una regla a seguir después para saber la dificultad de los conductos. Aquí vemos cómo estamos utilizando el instrumento 1503 para realizar la preinstrumentación. Lo mismo esos movimientos que hablábamos antes, esa instrumentación por ciclos y instrumentación de picoteos. Y vemos como con la 1503 prácticamente eso, solo habiendo pasado un poco la Preca, podemos permeabilizar y preinstrumentar ese cuarto conducto sin mucha dificultad. Pasamos a la fase de instrumentación. La primera lima de instrumentación, la 2004. Seguimos con conicidades del 4%, con la 2504. Y ahora ya en determinados conductos ya podemos aumentar la conicidad porque nos será más fácil de instrumentar, o sea, de obturar. Disculpe. Ahí vemos la proyección desde vestibular, como se verían los 4 conductos. Irrigación y activación del irrigante, en este caso es activación sónica, podríamos utilizar ultrasónica o vuestra favorita. Vemos la proyección desde vestibular, como se verían los 4 conductos. Y vemos cómo se ve el acceso desde la zona oclusal, intentando conservar la mayor parte de estructura posible. Hemos obturado con sistema de vástagos, que yo en la mayor parte de los casos es el que utilizo. Y finalmente, como el acceso ha sido bastante más conservador de lo que cabría esperar, podemos hacer una restauración directa. En el otro caso, habríamos realizado una restauración indirecta mediante una incrustación. Vemos el caso final. Y aquí vemos la radiografía final y esas imágenes, pues tanto de la caries como desde esa proyección desde el vestibular en el que podemos ver la entrada de los 4 conductos. Así debemos individualizar cada caso, eso, basándonos en esas nuevas tecnologías que tengamos disponibles. Por ejemplo, en incisivos inferiores, si hacemos un CBCT o tenemos un CBCT previo porque lo hemos hecho para colocación de implantes o lo que sea, y observamos que tiene esas 2 raíces, si hacemos un acceso totalmente tradicional desde la superficie lingual, normalmente poder trabajar de forma segura y recta ese conducto lingual que muchas veces no vamos a encontrar si no es con un escáner, con un CBCT, nos va a resultar muy difícil. Entonces, hay muchos autores que recomiendan cambiar la localización de la cavidad de acceso y trasladarla a la zona incisal. Ya sabemos que en dientes anteriores las cavidades de acceso, en este caso en inferiores, las cavidades de acceso se preparan en la superficie lingual, así como en posteriores se preparan a través de la superficie oclusal. Estos abordajes nos proporcionan el mejor medio para conseguir ese acceso en línea recta y disminuir los problemas estéticos y de restauración. Sin embargo, algunos autores ya recomiendan ahora de forma casi por sistema en incisivos inferiores y caninos intentar mover la apertura a la superficie incisal, porque si
siempre vamos a tener un acceso totalmente recto desde incisal y en cambio desde lingual sí que vamos a tener pues, una entrada más complicada. Y si hay un conducto adicional, lo vamos a trabajar mucho mejor desde la zona incisal. Aquí vemos un esquema también, pues eso, de nuevas técnicas de acceso, pero en este caso en incisivos. El anterior esquema era de dientes posteriores. Aquí lo que vemos en la cuarta imagen es acceso más conservador, pero desde la zona incisal. No tiene por qué ser tan pequeño, pero hacer un acceso desde incisal, simplemente después tenemos pues las necesidades restauradoras y estéticas, pero probablemente conservemos más estructura y nos sea mucho más sencillo realizar el tratamiento. Ahora vamos a ver ese tipo de acceso que os explicaba antes, de dos pequeñas aperturas, una en mesial y otra en distal, de la zona oclusal de molares inferiores sobre todo, se caracteriza por dejar el puente dentinario entre las dos pequeñas aperturas intacto y conservar mucha parte del techo cameral. Sin embargo, sí que podemos instrumentar bien los conductos porque vamos a tener acceso recto a los conductos mesiales y acceso recto a los conductos distales, pero vamos a tener muchas dificultades, sobre todo para limpiar la dentina que está localizada, la pulpa que está localizada debajo del puente dentinario. Y eso va a retener pues, muchos restos del tejido pulpar y mucho más difícil tanto de retirar como de obturar como de desinfectar. Entonces, bueno, son aperturas que hay que coger un poco con pinzas y hacerlas solo en momentos clave y no por sistema. Aquí vemos de nuevo el esquema en el que veis el acceso. La zona esta que está debajo del puente dentinario es muy complicada de desinfectar, irrigar y sobre todo después de obturar con composite. ¿Vale? Porque hasta aquí sellaríamos con gutapercha y todo esto tenemos que rellenarlo de composite. Entonces, sí, hemos conservado esta parte del puente dentinario, pero si no podemos rellenar bien esta zona, tenemos que ver hasta qué punto eso compensa o no. Aquí vemos un caso, un molar inferior con patología apical, hacemos un acceso mesial y un acceso distal, continuamos con puntas ultrasónicas para intentar lograr pues, el acceso lo más recto posible, ya que estamos accediendo desde justo encima de los conductos. Ha realizado la instrumentación y aquí vemos ya una vez instrumentado la localización de los 4 conductos con su correspondiente punta de papel y ahí vemos en el vídeo cómo tenemos en distal esos 2 conductos, en mesial también. Hacemos la obturación termoplástica y vemos que incluso en la zona apical de los conductos distales hemos obturado este delta apical con 1, 2, 3, probablemente 4 puntos de salida y hemos conseguido también desinfectar, bueno, creemos que hemos conseguido desinfectar esta parte de debajo del puente dentinario, pero sí que la hemos podido sellar con composite. Desinfectar ya es otro tema. Normalmente sí. Lo que se recomienda es con la propia activación del irrigante, si esta zona está más o menos ya limpia y demás, normalmente se consigue limpiar bastante, bastante esa zona. Pero eso sí, la zona de la cámara pulpar es bastante alta. Si es un diente con la zona de la cámara pulpar bastante calcificada o retraída, ahí es bastante más complicado trabajar esa zona y desinfectarla. Aquí vemos otro ejemplo, en este caso solo radiográfico, en el que vemos cómo hacemos dos accesos y el distal está dictado por la localización de la caries. Entonces hemos limpiado la caries, accedimos de forma recta al conducto distal, que tiene una bifurcación en la zona apical, y no podíamos acceder desde aquí a los conductos mesiales, entonces lo que hicimos fue acceder de forma recta desde la zona mesial. Entonces, un posible enfoque actual y conservador sería aunar los beneficios y ventajas de las aperturas tradicionales y las conservadoras
para conseguir un equilibrio entre conservación de dentina y preparación efectiva y segura. Así, lo que os decía antes, para saber si un conducto es fácil o difícil, exploraríamos con una lima Preca. Si llegamos a longitud de trabajo sin dificultad, sería un acceso, podríamos hacer un acceso conservador sin ningún problema. Si llegamos a mitad de longitud de trabajo y ya encontramos resistencia, y eliminaríamos interferencias coronales con el instrumento X, volveríamos a probar y si seguimos quedándonos en mitad de longitud de trabajo, haríamos un acceso recto. En conductos que no llegamos ni con el instrumento preca al inicio, ni a mitad de longitud de trabajo, tenemos que hacer sí o sí para evitar complicaciones un acceso totalmente recto. Entonces iniciaríamos con un acceso conservador, pasaríamos a explorar con la lima preca para saber la dificultad y después pues o nos quedaríamos ya con ese tipo de apertura conservadora, o pasamos la lima X para eliminar interferencias o ensanchamos la zona más coronal para hacer un acceso totalmente recto. Así, en este conducto, en este sistema de conductos, como era un caso con dificultades anatómicas, tuvimos que abrir mucho más. La apertura debería ser tan pequeña como sea posible y tan grande como sea necesario. O sea, no debemos ni pasarnos de eliminación de tejidos ni intentar hacer la apertura más pequeña comprometiendo el resultado de la instrumentación. Vamos a ver un caso de un molar superior. Este sería el esquema que haríamos para hacer un acceso totalmente tradicional. Y vamos a ver las proyecciones que hacen los conductos, hacia dónde salen. Y podemos ver que desde esa zona de tercio medio es más o menos donde se localiza la caries. Entonces, con extendernos un poquito más, podríamos hacer un acceso después de haber limpiado la caries, que ya se ve que es además una caries grande, entonces no habría tampoco, no seríamos tampoco excesivamente conservadores, y acceder de forma más o menos recta a esa curvatura primaria de los conductos. Aquí vemos, pues eso, que hemos conservado esa zona pues del cuerno pulpar mesial y hemos sido pues un poco más conservadores de lo que habríamos sido de la otra forma. Vamos a ver un 36 con una caries distoclusal. Ya veis, en este tipo de caries, cuando son ya tan grandes, más o menos es que ya accedemos solo limpiando esa caries. Vemos que limpiando la caries de forma recta ya estamos en el conducto distal y para los mesiales pues podríamos hacer un acceso totalmente recto o podríamos intentar seguir esa proyección que hace el conducto para ser un poco más conservadores. Y ahí vemos pues esa zona sellada, los 4 conductos sellados y esa zona del cuerno pulpar mantenida, del cuerno pulpar mesial. Otro ejemplo, un 16, en el que tiene una caries mesial y vamos a intentar hacer un acceso desde mesial. Limpiamos con una fresa tipo EndoAccess, accedemos al sistema de conductos. Ahí vamos con esa fresa que os decía antes de tallo extra largo para contraángulo, en casos en los que no vamos a utilizar el ultrasonido, puede ser cómoda porque simplemente se conecta al contraángulo y listo, para eliminar pequeños detalles de dentina. Empieza la instrumentación. Como veis, se puede instrumentar más o menos bien. Eso, si tienes más o menos experiencia en un sistema, nunca os recomendaría este tipo de accesos cuando estamos iniciándonos o en la endodoncia o en un sistema. Y si ya sabemos hacer endodoncia bastante bien y queremos hacer este tipo de aperturas, yo os recomendaría primero conocer los límites de los instrumentos, haciendo pues algún caso complicado en dientes extraídos, haciendo un acceso pues eso, totalmente desde mesial, a ver cómo podéis forzar los instrumentos y demás, y siempre en este tipo de accesos utilizar instrumentos nuevos. Aquí vemos la obturación y vemos cómo se sella con la restauración esa proyección desde la zona mesial, que nos quedan pues, los conductos perfectamente trabajados y obturados, y hemos reconstruido desde esa zona mesial con el techo de la cámara pulpal y ese cuerno distal. Otro ejemplo con un 36, en este caso también pues, una caries mesial.
vemos en la segunda radiografía cómo instrumentamos desde esa zona mesial, pero realmente estamos instrumentando recto, ¿vale? Porque la proyección del conducto hace que se proyecte hacia mesial, entonces no estamos generando pues, una gran interferencia coronal. El mesial totalmente recto y podemos, desde este pequeño acceso de la zona mesial, podemos localizar, instrumentar, trabajar y obturar, en este caso, pues 3 conductos mesiales y 2 conductos distales. Otro ejemplo de un 37 con una caries distal, ¿vale? Esto, lo bueno que tenemos es que no tenemos diente adyacente, ¿vale? Si tuviéramos que hacer un acceso totalmente tradicional, tendríamos que hacer sí o sí corona, porque eliminaríamos esa caries, nos quedaríamos con esta estructura restaurada y probablemente eso necesitaríamos corona. Pues hemos podido ser, pues quizás no de todo, pero un poco más conservadores y poder hacer ese acceso desde esa proyección mesial. Y ya hacemos la gestación directa. Y ahora otro ejemplo, pues un poco más como exagerado, por así decirlo, que sería un 16 con un acceso mesiopalatino. Ahí veis la localización de la caries. Vamos a empezar eso, a limpiarla. Siempre para limpiar estas caries, a mí me gusta utilizar la fresa tipo eso, endoaccess, y después una bola de contraángulo para eliminar totalmente los restos de caries. Pasamos el instrumento X para localizar entrada de conductos, ensanchar el tercio coronal y eliminar pequeñas interferencias que pueda haber, aunque aquí con este tipo de accesos las vamos a tener. Ahí estamos preinstrumentando el cuarto conducto. Pasamos a la primera lima de instrumentación, que sería la 2004. Sería diámetro 20 en punta y 4% de conicidad, un instrumento muy conservador. Y seguimos con la misma conicidad, 4%, pero diámetro 25. Aumentamos de conicidad en los conductos que haya sido sencillo de instrumentar y que no haya trabajado demasiado. E incluso en algún conducto pasamos la 3006 y después la 4006. Siempre trabajando eso desde esa zona mesiopalatina, complicada de llegar, pero que como veis se puede incluso trabajar desde esa zona con estas nuevas aleaciones, nuevas conicidades y demás. Ahí vemos los dos conductos mesiovestibulares, el conducto distal y el palatino. Ahí estarían los 4. La obturación termoplástica y ya ponemos una matriz e intentamos obturar con técnica de inyección desde esa zona. Y aquí lo que vemos es, claro, una radiografía poco convencional, que es una endodoncia en la que no se ve en ese molar superior un acceso composite en la zona oclusal. Entonces, bueno, queda una imagen radiográfica curiosa. Vamos por último a ver un vídeo resumen de muchos accesos conservadores, unos 4 minutillos más o menos, y ya terminaríamos. Aquí vemos otra vez un acceso incisivo superior en el que podemos acceder perfectamente desde cervical, podemos hacer ese surquito de la zona más incisal. Aquí vemos otro ejemplo de un caso de acceso tras, en el que hicimos lo mismo que en el caso que os ponía las radiografías. Limpiamos la caries distal, podemos acceder perfectamente al conducto distal, ahí ponemos SDR para obturar. Y ahí vemos pues, la obturación final, en la que obturamos y trabajamos desde la zona mesial y desde la zona por separado de la zona distal. Este sería un acceso en un molar superior, como veis desde palatino, visto palatino. Cuando son accesos complicados y tengo que estar todo el rato viendo con el espejo, aparte de los obturadores que tienen una parte metálica que podemos doblar para ver mejor, a mí a veces me gusta quitar esa parte metálica y sujetarlo con un mosquito y llevarlo directamente con un mosquito para poder obturar mejor. Ahí vemos la radiografía final de este caso.
un molar inferior con una caries vestibular cervical. Aquí hemos hecho primero elevación de margen en la zona vestibular, o sea, una reco preendodóntica, porque si no ni podríamos aislar. Y vemos como desde un acceso desde esa zona vestibular que hemos proyectado hacia oclusal podemos encontrar y trabajar 3 conductos mesiales y 2 distales. Otro incisivo superior, muy frecuente este tipo de caries, y este es el que, de hecho, el que veíamos durante la presentación, muy frecuente y muy común. Otro molar maxilar, acceso desde mesial, como veíamos en la presentación, sí que es muy frecuente pues, en esos molares maxilares. La literatura dice que sí que podemos acceder desde accesos conservadores sin comprometer demasiado la eficacia de la instrumentación. Entonces, bueno, lo podemos intentar de primeras. Ahí la obturación con un material de restauración provisional todavía. Otro acceso en un molar superior desde la zona mesial. Una caries cervical en un premolar. Con un buen aislamiento podemos hacer la restauración y la endodoncia en la misma sesión. Este acceso en un premolar inferior que tenía una caries en la zona cervical mesial. Hemos hecho un pequeño acceso desde esa zona con una pequeña exposición y hemos trabajado el conducto desde ahí, incluso obturado, como veis ahí en la imagen con el espejo. Un canino inferior que tenía una caries bastante profunda en distal, y hacemos un acceso totalmente tradicional. Y ahora, después de limpiar esta caries, que ya tenemos un acceso al conducto, hacemos un acceso desde el lingual y vamos a perder la mitad del diente. Aquí sí que podríamos, si queréis, abrir más desde la zona vestibular, pero podemos hacer el acceso por ahí sin problema. Otro ejemplo de un premolar inferior. En estos casos sí que es importante conocer la anatomía, porque los premolares inferiores sí que son los dientes con mucha variabilidad anatómica. Entonces, si estamos 100% seguros, o sea, si tenemos un CBCT que veamos que tiene una anatomía sencilla, podemos hacer un acceso desde vestibular. Si no, no nos arriesgaríamos, haríamos una apertura tradicional desde el oclusal, porque es la forma más sencilla de localizar todas las variaciones anatómicas que podrían haber. Hacemos ya la restauración. Y bueno, este sería el ejemplo que pusimos antes del acceso tras, así que ya lo pasamos. Y nada, para terminar, deciros que en 15 días, en 2 semanitas, es el Congreso Nacional de Endodoncia, en el que vamos a hablar de lo mismo, de accesos no convencionales, de aperturas no tradicionales y accesos también, pues lo mismo, a través de la caries. Entonces, bueno, todos los que vayáis a Sevilla al Congreso Anual de Endodoncia, invitaros a que el primer día del Congreso, en la apertura del Congreso, vayáis a ver esta charla. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí, pues un jueves ya casi a las 10 de la noche, ya hora de cenar. Necesitáis ahora, os merecéis un vinito. Y nada, muchas gracias también a César. Y nada, si hay alguna pregunta o algo, podemos contestarla. Si no, tenéis arriba a la izquierda pues tanto mi correo como mis redes sociales, por si tenéis alguna consulta o alguna aclaración. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por la Muchas conferencia. gracias. Ha estado genial. Ya tenemos alguna preguntita que fueron haciendo a lo largo del webinar. Ujú. Nos dice una de ellas, si crees que el futuro de las aperturas, bueno, más bien dice, ¿el futuro de las aperturas crees que está en la endodoncia guiada dinámica? Puede ser, pero actualmente con la tecnología que se necesita para eso, es muy complicado, muy costoso y todavía es muy primitivo. O sea, está bastante establecido pues, el XGuide y demás
la dinámica para implantes, pero aún así siguen siendo sistemas muy caros y sí que quizás sería pues, la opción ideal, tener un CBCT de alta resolución, tener algo que nos conecte desde boca hasta el CBCT, pues, a una fresa más conservadora y poder decirnos en todo momento en qué zona estamos y demás. Probablemente el futuro pueda ir por ahí, pero probablemente en el futuro también cambien los conceptos de instrumentación o irrigación. Entonces, bueno, sí que quizás sería interesante que fuera por ahí el mundo de la apertura de endodoncia, pero sí que es muy costoso. Vale, otra pregunta que nos dicen es, ¿qué piensas sobre la reconstrucción preendodóntica? Si se debe hacer de forma definitiva, reconstruyendo la totalidad de las paredes, o solo elevar los márgenes hasta supragingival. Depende cómo consigas sellar y qué tipo de restauración vaya a llevar ese diente. Para mí, si va a llevar una restauración indirecta, yo ya no necesito subir la reconstrucción preendodóntica totalmente hasta la zona oclusal y devolverle totalmente las paredes. Con que sea supragingival, que podamos tener esa piscina de irrigante y demás y que después nos sirva de build-up, es perfectamente suficiente. De hacerla provisional o no, la reconstrucción preendodóntica, siempre que podamos y la matriz se adapte perfectamente, no haya filtración y demás, siempre de primeras hacerla definitiva. Si va a ser restauración directa, hasta arriba; si va a ser indirecta, no hace falta ya llegar hasta arriba. En este tipo de aperturas más conservadoras, muchas veces sí que prescindimos de esas reconstrucciones preendodónticas y ponemos dique líquido o ponemos algún elemento auxiliar para intentar que no nos filtre, pero sí que sería como una de las como desventajas de las aperturas conservadoras. Y la última pregunta que nos lanza nuestro amigo Guillermo Reyes dice, hola, ¿qué marca de instrumentos uso para estos casos? Pues yo usaría Endogal, los instrumentos de Endogal, la verdad. Em, yo en accesos conservadores lo que uso 100% son instrumentos que sean conservadores, o sea, que tengan esa variabilidad de conicidades. Por ejemplo, en Endogal tenemos primero pues una lima para eliminar interferencias coronales, como es el instrumento X, pero después los demás instrumentos son muy conservadores. La lima de preinstrumentación es una 1503 que termina con conicidad del 3% y después podemos instrumentar hasta un diámetro de 30 con conicidades constantes del 4%. Eso es muy conservador, que es uno de los aspectos a donde se está moviendo la endodoncia, a diámetros y conicidades pequeñas para conservar también esa dentina pericervical. Entonces, si con este sistema tenemos pues, ambas opciones, también pasar a conicidades del 6%, es un sistema muy versátil. Entonces, yo realmente en todos los casos que he puesto es lo que he utilizado. En muchos casos solo con conicidades del 4% y en la gran mayoría hasta el 6%. Bueno, Ramón, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ha sido un placer. He estado echando antes cuentas. Nos habías acompañado en el movimiento Endogal número 28. Hoy estás en el movimiento Endogal y movimiento Galimplant número 76. Esperamos verte aquí de nuevo muy pronto. Eso espero. Bueno, Muchas gracias a todos gracias. los asistentes también por acompañarnos. Dentro de poco, más movimiento Galimplant, más movimiento Endogal. Gracias, gracias Ramón y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.